There's a little more tension between the U.S. and China tonight as the Trump administration looks to control Venezuelan oil exports. And that rising tension is happening as Prime Minister Mark Carney is set to visit China next week. Also, Carney and other world leaders continue to navigate President Trump's focus on Greenland, a Danish territory. Experts say if the U.S. took the Arctic island by force, there's very little other countries could actually do about it. En los últimos meses, el concepto tradicional de soberanía en el Ártico ha dejado de ser solo una norma jurídica y ha pasado a ponerse a prueba mediante estructuras físicas en construcción. A finales de diciembre de 2025, el gobierno canadiense confirmó la liberación de fondos para la construcción de 2 nuevos rompehielos de clase polar y el inicio inmediato de la modernización del puerto de Churchill en la bahía de Hudson. La decisión fue acompañada de una declaración oficial que prescindió del vocabulario diplomático habitual. La frase «la soberanía no se declara, se ejerce», pronunciada por uno de los ministros implicados, sintetizó el nuevo eje de la política canadiense en el Ártico. En la práctica, el país inició un proceso que, hasta entonces, solo existía en el plano retórico: ocupar de forma continua, estratégica y operativa las rutas marítimas del norte. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Durante décadas, Canadá ha sostenido que las aguas del Paso del Noroeste forman parte de su territorio interno. Estados Unidos nunca ha aceptado esta posición. Desde 1969, los buques estadounidenses transitan por la región sin solicitar autorización, basándose en la tesis de que se trata de una vía internacional. La ausencia de infraestructura canadiense para controlar físicamente la zona convirtió esta divergencia jurídica en un impasse latente. Ninguna de las dos partes cedía, pero Canadá tampoco tenía medios para hacer valer su interpretación jurídica. Sin puertos operativos, presencia militar permanente ni capacidad de vigilancia continua, su postura era formalmente sostenida, pero institucionalmente frágil. Este patrón comenzó a cambiar con la intensificación del deshielo y la reconfiguración del comercio mundial. El Paso del Noroeste, antes bloqueado por el hielo durante la mayor parte del año, se hizo navegable durante períodos cada vez más largos. La previsión de que podría estar completamente accesible durante los veranos hasta mediados de la década de 2030 transformó un debate jurídico en una cuestión estratégica. La posibilidad de acortar en miles de kilómetros la ruta entre Asia y Europa a través de aguas canadienses dejó de ser una hipótesis remota. Y, al mismo tiempo que Rusia y China aceleraban su presencia en el Ártico con flotas de rompehielos, inversiones en minería e instalación de bases avanzadas, Canadá se veía presionado a decidir si seguiría solo reivindicando su soberanía o si pasaría a ejercerla de hecho. El punto de inflexión decisivo se produjo tras las fricciones comerciales entre el gobierno de Trump y Ottawa en 2025. Al imponer aranceles a los productos canadienses y sugerir que el país debía alinear sus políticas económicas con las de Estados Unidos, so pena de aislamiento, la Casa Blanca desplazó el eje de la disputa del ámbito técnico al estratégico. Esta presión desencadenó una reacción estructurada. Por primera vez en décadas, Canadá adoptó una agenda clara de fortalecimiento logístico, militar y regulatorio en el Ártico, con un presupuesto asegurado, plazos definidos y acciones coordinadas. La modernización del puerto de Churchill es solo la primera fase visible de este proceso. La relevancia de esta transformación va más allá de la política interna canadiense. Con la infraestructura en funcionamiento, los rompehielos patrullando las rutas durante todo el año y los sistemas de vigilancia instalados, el país estará en condiciones reales de exigir que los buques cumplan las normas locales,
soliciten autorización de tránsito y paguen las tarifas correspondientes. Esta capacidad cambia la naturaleza del debate. La controversia deja de ser sobre lo que está escrito en los tratados y pasa a ser sobre quién tiene las condiciones efectivas para controlar la región. Las autoridades canadienses ya afirman, con cautela, que la presencia física altera la realidad jurídica más que cualquier nota diplomática. El desafío para Estados Unidos es doble. En primer lugar, sostener jurídicamente la tesis de que el paso es internacional, sin sentar precedentes que puedan ser utilizados por otros países. En segundo lugar, conciliar esta posición con la creciente necesidad de garantizar la seguridad continental en una ruta que será vital para el comercio mundial. Hay quienes defienden, en círculos estratégicos, que apoyar la soberanía canadiense sería, a largo plazo, una forma más eficaz de contener las amenazas externas que mantener una posición que beneficia a posibles adversarios. Pero esta revisión implicaría reconocer que el enfoque anterior fue erróneo, un movimiento difícil en un entorno político polarizado. El paso del noroeste está dejando de ser un símbolo para convertirse en un espacio funcional de disputa. Canadá ha decidido ocuparlo, y a medida que se erigen nuevos hitos físicos, el margen para la controversia se reduce. Por lo tanto, seguir de cerca estas transiciones institucionales es esencial para comprender cómo las decisiones moldean el equilibrio de poder en el continente. Los canales que contextualizan estos procesos de manera coherente ayudan a visibilizar lo que a menudo pasa desapercibido en los análisis superficiales. A partir de ese momento, la consolidación de una política de presencia en el Ártico exigió a Canadá algo más que declaraciones. El país tuvo que crear una convergencia institucional en múltiples frentes, articulando la infraestructura física, la autoridad legal, la capacitación militar y la inserción diplomática en un escenario que se volvió rápidamente sensible. El presupuesto aprobado para el desarrollo de rompehielos de clase polar no fue una medida aislada, sino parte de un fondo específico destinado a la infraestructura estratégica del norte, con partidas destinadas a la modernización de aeropuertos, la construcción de carreteras operativas durante todo el año, la instalación de nuevos radares y la ampliación de las bases de la Guardia Costera. Esta iniciativa, aunque tratada de forma discreta, reconfiguró la lógica tradicional de la política canadiense, históricamente marcada por promesas cíclicas de fortalecimiento del norte que rara vez se materializaban. Es en este contexto que se intensificaron las señales de malestar en los sectores técnicos de Estados Unidos. Los documentos internos del área de seguridad comenzaron a registrar la posibilidad de que el avance físico canadiense transformara la dinámica jurídica de la región, desplazando el debate sobre el paso del noroeste del plano teórico al práctico. Para los analistas especializados en derecho internacional, el cambio de hecho jurídico suele producirse no a través de acuerdos, sino por la repetición de conductas toleradas en el tiempo. En otras palabras, si Canadá pasa a controlar, supervisar y regular efectivamente la ruta, incluso sin reconocimiento formal, la realidad de su soberanía se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Y es precisamente esta transformación la que preocupa a los estrategas estadounidenses, ya que impone una revisión de la posición que Washington ha mantenido durante más de medio siglo. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el tema ha traspasado el ámbito de la política exterior y ha pasado a movilizar a los sectores económicos e industriales. Se estima que la viabilidad operativa del paso del noroeste podría mover cientos de miles de millones en comercio a lo largo de las próximas décadas. Con la reducción significativa de la distancia entre los puertos de Asia y la costa atlántica estadounidense, se multiplican los incentivos logísticos para utilizar la ruta.
Las empresas de transporte, minería y energía ya han iniciado conversaciones con las autoridades canadienses sobre el uso de futuras instalaciones portuarias y la oferta de servicios de apoyo. En este proceso, los instrumentos reguladores internos cobran protagonismo. Las normas medioambientales, los requisitos técnicos, las tarifas de tránsito y los procedimientos de inspección se convierten en mecanismos de afirmación práctica de la autoridad canadiense. La cuestión de la seguridad continental, sin embargo, sigue siendo uno de los puntos más delicados de esta reconfiguración. La doctrina de defensa aérea de América del Norte, basada en la asociación entre Canadá y Estados Unidos a través del NORAD, presupone la vigilancia y la interoperabilidad en el Ártico. Si el paso del noroeste se vuelve efectivamente funcional y sigue estando clasificado jurídicamente como internacional por las autoridades estadounidenses, el riesgo de que buques de países rivales transiten por él sin restricciones aumenta de manera significativa. La paradoja es evidente. Al negar el control canadiense, Estados Unidos debilita su propia capacidad para filtrar quién accede a las vías marítimas del norte. Este dilema ha generado debates sobre una posible reevaluación de la posición histórica. Aunque sin avances públicos visibles, el Parlamento canadiense, por su parte, ha reforzado los instrumentos legislativos que sirven de base para las acciones en el Ártico. Las recientes enmiendas a las leyes medioambientales y portuarias han creado requisitos específicos para los buques que deseen operar en aguas consideradas sensibles. La exigencia de pilotos canadienses a bordo, protocolos estrictos de respuesta a emergencias e integración con sistemas de vigilancia por satélite son algunos de los mecanismos ya previstos en las normas actualizadas. Estas medidas dificultan en la práctica la operación de buques que se niegan a reconocer la autoridad canadiense, aunque lo hagan basándose en la tesis jurídica estadounidense. El margen de maniobra pasa a estar delimitado por criterios técnicos y no solo diplomáticos. Mientras tanto, en la esfera internacional, Canadá ha intensificado su articulación con los países del norte de Europa, en especial con Finlandia y Suecia, que se han incorporado recientemente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte con un fuerte énfasis en las capacidades árticas. El objetivo de estos acercamientos es doble: reforzar los lazos defensivos con aliados que comparten intereses similares y ampliar el reconocimiento tácito de la legitimidad canadiense sobre su zona ártica. Aunque la OTAN, como alianza, no ha adoptado una posición formal sobre el estatus del Paso del Noroeste, el apoyo técnico de los socios europeos refuerza la posición de Ottawa sin romper con la lógica diplomática multilateral. El equilibrio es delicado, pero hasta ahora ha favorecido a Canadá. Las implicaciones de este proceso trascienden la esfera bilateral. Si el modelo canadiense de ocupación gradual, basado en la infraestructura y la normalización, se consolida sin una oposición contundente, podría servir de referencia para otras disputas territoriales marítimas en todo el mundo. Y este precedente interesa directamente a los países que buscan ampliar su zona de influencia mediante la ocupación técnica y la presencia civil continua. Es en este punto donde se redobla la atención de los observadores internacionales. El Ártico, antes tratado como un espacio de resistencia al colapso medioambiental, asume una función geopolítica, y la forma en que las instituciones respondan ahora podría moldear la arquitectura de seguridad global de las próximas décadas. Por eso, los análisis continuos, basados en datos y en el contexto histórico, son indispensables para comprender las transformaciones en curso. Un seguimiento atento permite identificar no solo los acontecimientos visibles, sino también los movimientos de fondo que reconfiguran el sistema de forma gradual, pero profunda. A la luz de la información actualmente disponible,
no se observa ninguna iniciativa oficial de los Estados Unidos encaminada a revisar la base jurídica que sustenta desde hace décadas su interpretación sobre el Paso del Noroeste. La interpretación favorable al libre tránsito sigue siendo la referencia en las declaraciones institucionales, y ninguna autoridad estadounidense ha manifestado públicamente su disposición a reevaluar este punto. Aún así, los expertos asociados a centros de investigación en seguridad continental identifican signos de fricción en los entornos internos de toma de decisiones. Los informes técnicos han comenzado a circular con mayor regularidad entre las estructuras relacionadas con la defensa y el comercio, lo que sugiere que la persistencia de una posición inflexible puede acarrear efectos secundarios no deseados. La interpretación de estos indicios no es uniforme. Para algunos observadores señalan una reorganización preliminar con vistas a posibles negociaciones. Para otros, solo reflejan una adaptación administrativa a la nueva realidad material impuesta por la presencia canadiense, sin ninguna intención concreta de modificar el entendimiento vigente. En el ámbito de la doctrina jurídica internacional, la disensión también es evidente. Una parte significativa de la literatura especializada sostiene que, incluso ante una presencia física consolidada, Canadá seguirá dependiendo del reconocimiento internacional explícito para que su soberanía sobre la ruta sea plenamente legitimada. Por el contrario, otros juristas defienden que el derecho consuetudinario, basado en prácticas reiteradas y no impugnadas a lo largo del tiempo, puede validar el control canadiense ejercido de facto, sobre todo si dicho control se aplica de manera estable, previsible y compatible con las normas multilaterales. Por lo tanto, el debate sigue abierto y su eventual resolución tiende a depender tanto de decisiones institucionales como de las reacciones de actores externos a medida que se acumulan nuevos elementos físicos y operativos en la región. En este contexto, la posición de terceros países cobra una importancia creciente. La Unión Europea, históricamente más alineada con la interpretación canadiense, podría reconocer formalmente la jurisdicción de Ottawa sobre la ruta si los servicios ofrecidos a la navegación presentan un alto nivel técnico y un estricto cumplimiento de los criterios medioambientales. Paralelamente, en Asia, crece el interés de las empresas por utilizar el Paso del Noroeste como alternativa logística. La opción de estas empresas entre seguir los protocolos establecidos por Canadá o reivindicar el derecho de paso sin restricciones puede tener importantes efectos jurídicos indirectos. Si la mayoría opta por operar bajo las normas canadienses, aunque sea de manera informal, esta práctica podría reforzar la tesis de soberanía defendida por Ottawa. Por el contrario, las frecuentes impugnaciones por parte de los grandes armadores tienden a prolongar el estancamiento y a atraer mecanismos de arbitraje en instancias internacionales. La indefinición también se proyecta en el sistema multilateral. Hasta el momento, la Organización Marítima Internacional no ha presentado una posición definitiva sobre el estatuto jurídico de la ruta. La ausencia de una definición clara mantiene el espacio abierto a interpretaciones concurrentes y sustenta la percepción de que el proceso sigue en disputa. Este vacío interpretativo no representa necesariamente un obstáculo para Canadá. Por el contrario, puede funcionar como margen de maniobra para ampliar gradualmente su presencia sin enfrentarse a sanciones directas. Al mismo tiempo, esta indefinición deja su posición expuesta a disputas políticas en foros internacionales, especialmente ante posibles cambios en las alineaciones geopolíticas globales. Desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, el dilema presenta una complejidad similar. La expansión de la infraestructura canadiense en el Ártico implica
no solo capacidades logísticas, sino también estrategias de disuasión. El aumento de los rompehielos, los sistemas de vigilancia y las operaciones de patrullaje aéreo eleva el costo de los intentos recurrentes de incumplimiento de las normas locales. Aún así, los analistas del área de defensa señalan que la eficacia real de estas medidas dependerá del grado de interoperabilidad con los aliados y de la capacidad de respuesta en situaciones de crisis. Un posible incidente que involucre a embarcaciones de países no alineados podría poner a prueba tanto la reacción canadiense como el nivel de apoyo que recibirá de socios como Estados Unidos y los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, definiendo en la práctica los límites efectivos de la soberanía ejercida. Hasta ahora, no hay convergencia en cuanto al desenlace más probable. Una parte de la comunidad internacional considera que, con el paso del tiempo, Estados Unidos podría adoptar una solución intermedia, reconociendo tácitamente la nueva realidad canadiense sin modificar públicamente su posición histórica. Otros analistas consideran plausible una intensificación de la disputa, sobre todo si se producen cambios en el liderazgo político en Washington que favorezcan una postura más asertiva en el plano geopolítico. También existe la hipótesis de que Canadá busque apoyo en acuerdos alternativos, incluso fuera del eje tradicional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el Grupo de los Siete, para fortalecer su posición, un movimiento que implicaría riesgos diplomáticos considerables, pero que no puede descartarse. Así, el centro del debate se desplaza menos hacia las normas formales y más hacia la evolución concreta de la situación. Lo que está en juego no es solo un corredor marítimo, sino el propio modelo de afirmación de la soberanía en un contexto marcado por el cambio climático, la reorganización de las cadenas comerciales y la fragmentación del sistema multilateral. El Ártico se consolida, de este modo, como un espacio de experimentación institucional, en el que cada acción redefine los términos de la disputa y donde la ausencia de una respuesta explícita por parte de uno de los actores puede constituir, por sí sola, un movimiento estratégico relevante. Por esta razón, el seguimiento continuo y atento de los acontecimientos resulta esencial para comprender los límites del sistema y los caminos que puede seguir. Una observación editorial coherente, basada en el contexto y en fuentes verificables, permite construir un análisis crítico sin recurrir a narrativas alarmistas, algo particularmente necesario en disputas de este tipo, en las que la forma de actuar pesa tanto como el contenido jurídico en discusión.